Fue una esclavitud inmisericordia de más de 400 años. Casi se les había olvidado el nombre del gran El Shaddai mostrado a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Pero llegó un día que escogió a Israel por pueblo y se proclamó Dios de ellos. ¿Cuándo fue ese día? En realidad no tenemos ese registro, pero sabemos por la abundante evidencia bíblica que así fue, independientemente de lo que cualquier ser humano pueda decir a favor o en contra. Esto es muy análogo a nosotros los cristianos. Dios nos escogió como parte de su pueblo desde antes de la misma fundación del mundo. Como seres humanos nos es difícil entender al 100% las razones detrás de una predestinación. Entiendo perfectamente que hay quienes no la aceptan, pues es algo muy complicado de concebir. He aquí el gran amor de Dios. Si al profeta Jeremías le reveló hablando de su pueblo, con amor eterno te he amado, eso eterno no solo es para el futuro, sino desde el mismo pasado. Amó a su pueblo aún antes de ser concebido. ¡Oh, gloria a Dios! Y nosotros, como parte de ese pueblo, somos hechos participantes y consortes de esa misma bendición. Amor inexplicable. Porque desecharon mis derechos y no anduvieron en mis ordenanzas, y mis sábados profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo los perdonó mi ojo, no matándolos ni los consumí en el desierto. Ezequiel, capítulo 20, versículos 16 y 17. Todos tenemos una historia que nos tiene en el lugar donde estamos y lo que sea que estemos haciendo el día de hoy. Quien estudió un doctorado tuvo que dedicar de 25 a 28 años a sus estudios y especialmente sus últimos 5 años seguramente fueron los más difíciles y con raras ocasiones para dormir. Sin embargo, hoy puede mostrar con orgullo ese título que tanto sacrificio le costó. También sabemos de quienes, contrastando al ejemplo anterior, han dedicado muchos años a ser algún tipo de delincuente y como un experto logra en fracciones de segundo robar una billetera o como si estuviera rompiendo un récord Guinness, logra violar una cerradura en menos tiempo de lo que yo pueda contar hasta 5. Así podría poner tantos ejemplos, unos buenos y otros no tanto, solo para ilustrar el hecho de que lo que somos hoy es el resultado de las decisiones que hemos tomado en nuestras vidas. En este capítulo 20 de Ezequiel, como lo veremos referenciado en el primer versículo, estamos en el 7º año desde que ocurrió la segunda invasión de Nabucodonosor a Jerusalén, y que en poco menos de 2 años se desataría la ira de Dios con la tercera y más atroz invasión caldea que Israel jamás hubiera visto hasta entonces. Urgía literalmente que los judíos hicieran un golpe de timón y se arrepintieran de sus abominables pecados, y eso, mis hermanos, no estaba sucediendo, y por lo que sabemos, simplemente no sucedió. Con todo, por alguna muy extraña razón, los ancianos de entre aquellos exiliados decidieron buscar a Ezequiel para consultar a Dios. De hecho, esta no era la primera vez, pues en el capítulo 14 hicieron algo muy parecido y Dios les denunció como falsos profetas. El mensaje relacionado con este pasaje dentro del canal se llama Engañador engañado. Sin más preámbulo, leamos ese versículo 1, Ezequiel 21. Y aconteció en el año 7º, en el mes 5º, a los 10 del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y sentáronse delante de mí. Es interesante que a pesar de siempre haber rechazado a Dios, sabían exactamente con quién ir para consultarlo. Podría traer palabra dura, y sus parábolas, figuras, representaciones teatrales, y cualquier canto profético que el profeta expresara, les hacía todo el sentido del mundo, pero aún así le decían no a Dios. Reconocían a Ezequiel como un auténtico profeta del gran Jehová, y de todos modos amaban en extremo las abominaciones en las que se deleitaban. En realidad, tenían una agenda muy perversa tras esa consulta, pues ya que no tenían templo en Tel Aviv, Babilonia, querían que Dios mismo les avalara ser como los demás, servir a la madera y al leño, siguiendo así con sus idolatrías. No parece que esas calamidades que pudieran estar viviendo los hagan reflexionar. Esto recuerda a quienes buscan a personas dentro del cristianismo que su testimonio es evidente al estar cerca de Cristo, pero esos que los consultan solo quieren escuchar a Dios, pero no desean dejar sus pecados. De esos hay más de los que quisiera conocer. A Ezequiel, y lo veremos en su momento en el capítulo 33, lo consideraban como un cantor de amores.
Para ellos, cantaba bien y aún así no se arrepentían. Al estos ancianos querer consultar a Dios, se toparon con una de las respuestas literalmente más memorables que pudieran recibir. Dios les recordó cómo fueron a través de los siglos y que su exilio en Babilonia no era precisamente una casualidad. Ezequiel capítulo 20, versículos 2 al 4. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: Así ha dicho el Señor Jehová: ¿A consultarme venís vosotros? Vivo yo, que yo no os responderé, dice el Señor Jehová. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo del hombre? Notifícales las abominaciones de sus padres. ¿No parecen entender lo indignado que Dios está debido a sus comportamientos tan reprobables? No queda más que Dios les reproche todo esto en su propia cara. ¿A consultarme venís vosotros? Vivo yo, que yo no os responderé, dice el Señor Jehová. No podemos pretender llevar una vida como si Dios no estuviera en ella, y una vez que por alguna razón nos queramos acercar a Él sin un asomo de arrepentimiento, Él no tenga nada que decirnos. Desde luego que va a repasar frente a nosotros todo lo que hemos hecho que le ha ofendido. Por eso es tan importante un genuino arrepentimiento. Le dice Ezequiel en un tono recio y firme. Ezequiel 24. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo del hombre? Notifícales las abominaciones de sus padres. ¿Qué ya se les olvidó? Todo comenzó con sus padres desde el mismo Egipto, hace ya tantos años en aquella cruel esclavitud, pasando por el desierto y después en Canaán, donde jamás les faltó bendición de Dios. Y todavía seguían igual, aún exiliados en Babilonia como castigo por sus pecados. Aún bajo el cruel dominio caldeo pretendían seguir con sus idolatrías. ¿No es eso ser duro, durísimo de corazón? A partir de aquí, el capítulo se puede dividir en algunas secciones, cada una describiendo el comportamiento de su pueblo a través de su propia historia. Como dato adicional, los versículos 45 al 49 corresponden a otro mensaje que parece tener su explicación en el capítulo 21 y se trata de un juicio contra Jerusalén. Recuerden que la división de capítulos y versículos en la Biblia vino siglos después de haberse terminado y a veces nos topamos con estos cortes irregulares. Sin embargo, el mensaje allí está y nos enfocaremos hasta el versículo 44. Como es un mensaje algo largo, lo dividiré en varios audios para no hacer uno de mucho tiempo. Toda sección que estudiaremos es importante y merece su propia atención. Estas son las partes que pueden verse en este capítulo, mostrando Dios su desagrado ante la consulta de aquellos ancianos líderes judíos en Babilonia. 1. Los motivos justos de Dios por rechazar a los ancianos, haciendo un repaso histórico de su benevolencia a su pueblo, y aún así no dejaron sus abominables idolatrías. Así les recuerda cuando estuvieron, primero en Egipto, versículos 5 al 9, luego en el desierto, versículos 10 al 26, y después en Canaán, versículos 27 al 32. 2. Los juicios de Dios inminentes y contundentes contra su propio pueblo, versículos 33 al 36. Y 3. La misericordia que todavía Dios tiene reservada para su pueblo, versículos 37 al 44. Es un orden ya conocido en las profecías de Ezequiel, e incluso así es su libro. Empieza con palabras y juicios duros y difíciles de digerir, para después traer una palabra de esperanza. Todo apunta a que volteemos a verlo así a Él, a nuestro Dios, y nos rindamos a su voluntad. Esto es algo que nunca entenderé de parte de nuestro Dios. Él amó, ama y amará a su pueblo, aún a pesar de cómo somos, y esa es la pura verdad. Y digo somos, pues nosotros también somos su pueblo, los que nos llamamos cristianos, salvados por la sangre de Cristo. Veremos en estos pasajes qué motivos tiene Dios para seguir amando a su pueblo, y aunque quiero razonar coherentemente dichos motivos, pasan los años y no alcanzo a comprenderlos. Solo puedo decir, gracias mi Señor Jesucristo. Comencemos a desglosar la palabra de Dios que trajo el profeta para contestar a estos ancianos. Primero, la benevolencia de Dios a pesar del tiempo. Veamos qué hizo Dios y qué hizo el pueblo a través de su historia. Empecemos con el repaso en Egipto. Comportamiento en Egipto narrado en los versículos 5 al 9. Ezequiel 20, versículos 5 al 6 primeramente. Y diles,
Así ha dicho el Señor Jehová, el día que escogí a Israel, y que alcé mi mano por la simiente de la casa de Jacob, y que fui conocido de ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano a ellos, diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano, que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había proveído, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Muy bien, fue una esclavitud inmisericordia de más de 400 años. Casi se les había olvidado el nombre del gran El Shaddai mostrado a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Pero llegó un día que escogió a Israel por pueblo y se proclamó Dios de ellos. ¿Cuándo fue ese día? En realidad no tenemos ese registro, pero sabemos por la abundante evidencia bíblica que así fue, independientemente de lo que cualquier ser humano pueda decir a favor o en contra. Esto es muy análogo a nosotros los cristianos. Dios nos escogió como parte de su pueblo desde antes de la misma fundación del mundo. Como seres humanos nos es difícil entender al 100% las razones detrás de una predestinación. Entiendo perfectamente que hay quienes no la aceptan, pues es algo muy complicado de concebir. He aquí el gran amor de Dios. Si al profeta Jeremías le reveló hablando de su pueblo, con amor eterno te he amado, eso eterno no solo es para el futuro, sino desde el mismo pasado. Amó a su pueblo aún antes de ser concebido. ¡Oh, gloria a Dios! Y nosotros, como parte de ese pueblo, somos hechos participantes y consortes de esa misma bendición. ¿Qué hicimos para merecer semejante amor? Nada. Fue desde antes de la fundación del mundo. Además, se me hace muy difícil ignorar versículos como los que leeré a continuación. Romanos 8, versículos 28 al 30. Vamos a ver qué es lo que escribió el apóstol Pablo aquí en el Nuevo Testamento. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Simplemente no puedo quitar esa palabra de las mismas Escrituras, porque a los que antes conoció, también predestinó. Aquí está esa palabra, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y hablando de Israel, aún subyugados bajo la mano cruel de Faraón, les dice por boca de Ezequiel, fui conocido de ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano a ellos, diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Es decir, casi ya se habían olvidado del mismo nombre de Dios, y tuvo que presentárseles nuevamente. Es más, es un pasaje memorable cuando se presentó Dios después de 400 años de esclavitud egipcia. Tomando un extracto de ese acontecimiento, leemos en Éxodo 6:6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Este es nuestro gran El Shaddai, Dios omnipotente. Era la gran promesa de redención. ¿No fue así que llegó a tu vida? Estábamos tan sumergidos en ese fango de pecados que casi ni nos pasaba por la mente que existe un Dios que salva vidas. Y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto. Miren qué figura tan impresionante tiene Dios aquí. Cuando Cristo llegó y cambió nuestro corazón de piedra por uno de carne, supimos cuál es la verdadera libertad y nos libró de las cargas del Egipto que este mundo representa. Dios les recordó ese tan hermoso día tal como lo leímos en Ezequiel 26. Aquel día que les alcé mi mano, que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había proveído, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. ¡Qué grande es este amor! ¡Qué profundos son los pensamientos de nuestro El Shaddai! Pensó en todo sin dejar un cabo suelto. Llegarían a la mejor de las tierras y nada les iba a faltar. ¿Acaso no vemos una poderosa analogía en estas palabras? No solo nos salvó, sino que junto con Cristo nos dio todas las cosas según lo leemos en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Puede que materialmente en no pocos casos haya muchas limitaciones,
pero sabemos que con Cristo nuestro final será vivir con Él por toda la eternidad, y eso es lo que más alimenta nuestro contentamiento. Sin embargo, hay algo muy característico de nuestro Dios, y que lo manifiesta muy seguido, dando a entender que debe ser muy obvio que cualquier hijo suyo lo es no por lo que dice, sino mayormente por lo que hace. Veamos lo que dice el siguiente versículo, Ezequiel 27. Entonces les dije, cada uno eche de sí cada una de las abominaciones de sus ojos, y no os contaminéis en los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Nuestro Dios, como siempre, es muy intencional en usar ciertos términos para dar sus poderosos mensajes. Pudo decir, echen las abominaciones de sus ojos. No fue así, sino que dijo algo mucho más interesante. Entonces les dije, cada uno eche de sí cada una de las abominaciones de sus ojos. Cada uno, de manera individual, eche cada una de las abominaciones. No se trata de una especie de pase grupal o familiar. Dios no tiene nietos ni alguno puede representar a uno o varios más delante de él. Debían aquellos hebreos mostrar por qué ahora eran de Jehová y hacerlo cada uno de manera individual y con cada abominación que tenían desecharla de una vez por todas. Como mencioné, los cristianos mostramos quiénes somos por las acciones que realizamos. Cada uno hace obras dignas de arrepentimiento y eso es algo bastante notorio. No estoy muy seguro que existe tal cosa como un cristiano secreto. Puede que me equivoque, pero lo que he visto de nuestro Cristo es que somos una luz que se pone donde todos la vean, y así dicha luz alumbre a todos los hombres. Y ese mensaje es dado individualmente a cada uno de nosotros. Continuando con la lectura, hay algo en las palabras inspiradas del profeta que hasta este momento en la Biblia no se habían revelado. Es algo que me deja pensando mucho, pues Dios se estaba mostrando como única esperanza de libertad. Ezequiel 28. Mas ellos se rebelaron contra mí, y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno de las abominaciones de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Me han dejado mudo. Algo de esto lo veremos en el capítulo 23, cuando Samaria y Jerusalén son representadas por dos hermanas fornicarias. Al principio de sus vidas fornicaron en Egipto. Siendo sinceros con ustedes, mis estimados oyentes, esto no lo tenía presente. Aquí es donde está la revelación de esta situación, y esto explica mucho el comportamiento rebelde e idólatra de la primera generación de hebreos libres que pereció en el desierto. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Eran esclavos en esos momentos. Eran sobajados y tratados como animales, y sus vidas corrían peligro constante en manos de aquellos egipcios. Pero en vez de escuchar la voz de Dios, abrazaron los cultos a Ra, al Nilo, a Anubis, a Anukis y a quién sabe qué otros más, y allí empezó su muy larga carrera de idolatría. No quisiera pensar que como cristianos tengamos semejantes deslices, pero no soy tan ingenuo y sé que el mundo es tan atractivo, y aunque quiero pensar que no tenemos un Anubis en nuestro cuarto, puede que nuestro corazón se incline hacia algo que nos agrade y tenga un lugar más alto que el de Dios. Como el becerro de oro que de manera muy sorprendente, y mira nada más, el mismo Aarón fue un orfebre experto en fabricarlo, aún el culto a nuestra personalidad es tan común hoy en día y siempre corremos ese tipo de peligros cuando Dios no está en el trono principal. Hay que recordar que somos tan débiles y tan manipulables que cuando en el lugar principal no está Dios, llegará otro y tomará su lugar. Eso, mi estimado oyente, te lo garantizo. Lo terrible de esta situación es la decisión que Dios estaba pensando tomar. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. ¿Quién podría mantenerse en pie ante su ira? Una vez que su mano cae como martillo, nadie la puede detener, y eso era lo que estaba pensando hacer. Es muy amargo si alguno voluntariamente desee vivir lejos de Dios. Hermano mío, busquemos los mejores pastos al lado de nuestro gran pastor y obispo de nuestras almas. Por lo que sabemos,
La destrucción de los hebreos nunca pasó en Egipto. Todo lo contrario, de hecho. El libro del Éxodo declara que entre más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. ¿Qué sucedió entonces? Aquí es donde se encuentra una de esas revelaciones que hacen un cortocircuito en mi cabeza. No puedo comprender mucho de por qué Dios hace lo que hace. Que Dios me aborrezca lo puedo entender. Basta revisar mi vida por 5 segundos o menos y me daré cuenta que eso y mucho más merezco. Pero que Dios me ame, eso no suena lógico, pues así como en ese pueblo, en mí no encuentra nada para ser amado. Y pues, en efecto no encontró nada en Israel para amarlo, y lo que hizo fue encontrar algo en él mismo para mostrar misericordia y gloriarse contra el juicio, tal como lo plasma Santiago en su carta. Veamos entonces a nuestro Dios en acción. Ezequiel 29. Con todo, a causa de mi nombre, porque no se infamase en los ojos de las gentes en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido de ellos, hice para sacarlos de tierra de Egipto. Como dije, la razón la encontró en él mismo. Con todo, a causa de mi nombre. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué tanto amor? Gracias, muchas gracias. Cristo vino a este mundo y murió en la cruz. Sí, por amor a nosotros. Pero hermanos, nosotros no somos el centro de esa decisión. Con ese sacrificio, El Shaddai, nuestro gran Dios omnipotente, engrandeció su poderoso nombre. El centro es y siempre será Dios, y su nombre será siempre exaltado. A nosotros ni siquiera se nos hubiera ocurrido actuar de esa manera. Debo reconocer que hace ya tiempo, por puro mérito, estaría sufriendo en las llamas eternas. Pero con mi Cristo eso no sucederá jamás. ¿Ese es el amor que merecemos? Por supuesto que no. Otra vez Ezequiel 29. Con todo, a causa de mi nombre, porque no se infamase en los ojos de las gentes en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido de ellos, hice para sacarlo de tierra de Egipto. Es Él, y siempre será Él. Grande es nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí, mis hermanos, dejo esta reflexión. Continuaremos con este mensaje en el siguiente audio. Que Dios siempre te bendiga. Amén.